pasando con UNFI? Muchas personas me han pedido que haga un análisis sobre lo que está sucediendo. ¿Será que este pump, porque esa moneda hizo el día de ayer un por 15 en más o menos unas 6 horas, ¿será que es orgánico? ¿Será que es inorgánico? ¿Pump and dump? ¿Será que va a sostenerse en ese rango o será que va a ir a la baja y vale la pena ir en corto? Bueno, vamos a estar analizando todos esos puntos aquí y qué fue lo que sucedió, por supuesto. Entonces, bienvenidos al canal, no olviden dejar su like si encuentran esta información útil. Vamos de una vez a las gráficas. Por acá vemos la gráfica de UNFI. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que una subida en solo 6 horas de un por 15 puede llegar a ser orgánico? Bueno, hay que plantearlo, ¿no? Obviamente en principio vamos a pensar que no es orgánico, no hay un tiempo para que haya toma de ganancias de las personas que van a apalancadas en long, tampoco de holders previos, no hay un tiempo de retesteo de niveles, entonces eso es muy importante analizarlo. En 6 horas realmente no vamos a tener una subida orgánica de un por 15. Más en una tendencia macro bajista del mercado. Entonces, nada, eso es lo primero que tenemos que analizar. La narrativa no es tan atractiva para esta criptomoneda. Es una criptomoneda de una gobernanza descentralizada. Realmente, que si es un buen short, lo vamos a responder al final. Eso sí, vamos a estar respondiendo si es un buen candidato para corto, pero realmente es una moneda que no tiene ese atractivo para el dinero retail como una meme coin, como una moneda que tiene muchos decimales para poder llegar al dólar, que tiene ese atractivo que les he comentado sobre los decimales, o un tema atractivo de la comunidad. Era una criptomoneda, un proyecto que tenía hasta el día de ayer 25,000 personas seguidores en Twitter. No es una comunidad tan activa y no tiene ese atractivo meme coin o criptojuegos, metaverso que tienen otras narrativas. Esta es una DAO cross-chain para DeFi, bastante tedioso de entender todos los conceptos y demás, y no tiene eso que les estoy diciendo. Entonces, miren que encontramos este artículo que hizo Yahoo Finance. Les cuento que aquí como paréntesis, no es que Yahoo Finance está interesado en escribir sobre este protocolo cross-chain DeFi, UNFI. Simplemente, si ustedes se dan cuenta acá, acá les dicen Business Wire, fue el que hizo como el contacto, ¿ok? Entonces tienen los proyectos, pueden encontrar estas compañías de marketing y demás que los conectan con estos medios de comunicación tan importantes, que les dan cierta exposición, pero también les da algo que poner en los sitios web, ¿no? Que escribieron en Bloomberg, que escribieron en Yahoo Finance, que escribieron en CNBC, pues ellos a veces pagan. Muchas veces es una escritura orgánica, una mención orgánica en estos artículos de prensa, pero muchas veces simplemente se paga por ese pronunciamiento de prensa y demás, y por ejemplo se paga menos si simplemente es una mención en un artículo. Entonces tengan en cuenta que muchas veces esto pues no será orgánico, no es que la edición de Yahoo Finance los escritores y demás hayan decidido investigar sobre este proyecto. Entonces bien claro nos dice acá que es Business Wire, ¿no? Y simplemente es una rueda de prensa hablando qué es el protocolo. Entonces realmente dicen que es desde el 2018, sostenible y que ha permitido convertirse en una empresa establecida a la vanguardia de la tecnología Web 3. Y acá nos muestran quién emitió este comunicado, quién lo escribió, ¿no? Business Wire. Entonces quiero mencionarles eso porque esto fue lo que salió 2 horas antes que saliera este pump. Pero quiero mencionarles que estos artículos también ustedes podrían pagar para que se mencionara cierta criptomoneda si tienen los contactos para hacerlo y el dinero, ¿no? Entonces, nada, la noticia detrás de una subida, que obviamente no es esta subida orgánica, sino de pronto una actualización importante, una exposición importante y demás, será que ellos pusieron o tienen una aprobación de 11 millones para pues su ecosistema, ¿no? Esto es como otra noticia importante que sale, que propone un upgrade y un light paper importante, una versión 2, bueno.
realmente no es algo que vaya a causar un por 15, pero tengan en cuenta también que es una moneda de muy baja capitalización, entonces se necesita, como es de baja capitalización, se necesita menos dinero para poder mover ese precio, primero. Por eso es que es tan importante en los cortos tener ese rango de riesgo, ¿no? Y de margen importante para poder sostener esos movimientos del mercado. Sin embargo, obviamente por un por 15, pues muy difícil hubiera sido sostener un corto en $3 hasta 41. Entonces, en ese punto, ese es el gran problema de short squeeze. Y ahí vamos al siguiente problema que hubo o el siguiente suceso. A ver, se liquidaron una gran cantidad de cortos apalancados en un solo minuto, ¿ok? Muchísimos cortos estaban apalancados alrededor de los $3 con un precio de liquidación más o menos a los 6, entonces serían un doble. Ese es el gran problema pues del short squeeze. Ya hemos explicado qué es eso, pero te cuento, es simplemente que como cuando te liquida el intercambio, tu posición en corto, te obligan a hacer un market order, va a empujar el precio más al alza porque es un market order y no un limit order. Y pues vas a tener que recomprar esas monedas al precio del mercado y vas a subir ese precio del mercado causando como una espiral de alteración de precio. Entonces, eso es muy importante. Lo que sucede acá lo hemos visto en otras criptomonedas, en short squeeze también es bastante normal en Wall Street o en las finanzas tradicionales. Entonces, también se liquidan grandes posiciones y tenemos que tener en cuenta por qué se da esta subida que creemos que no es orgánica. Miren acá las billeteras por balance. El suministro total, miren cuánto tiene una sola billetera, 42%. Creo que el top 10 tiene más o menos el 86% del suministro total. Entonces, un gran monto seguramente también vimos en alguna investigación que hicimos que estaban hablando sobre un Discord que se puso de acuerdo para comprar, ir apalancados también en longs y poder liquidar esos cortos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que si estos holders son los que organizan o las personas tienen conocimiento que no van a vender en ese momento, pues será más fácil simplemente reducir esa presión de venta, ese riesgo adicional a las personas que están comprando, que están yendo en long, y además, pues seguramente este short squeeze organizado, ¿no? Y bueno, seguramente eso es lo que sucede porque siempre las personas que van en largo pues corren el riesgo de ser esa salida de liquidez, que seguramente lo que sucedió acá fue ese frenesí retail a las últimas horas del pump y aquí quedan esos holders atrapados, los últimos en entrar y sirven como salida de liquidez seguramente para esas primeras posiciones y seguramente para estas holders importantes que muchas veces son parte del equipo o son inversores muy tempranos en los proyectos. Entonces tengan en cuenta que entrar en esas últimas horas de esos pumps o minutos será un gran riesgo y seguramente van a quedar atrapados incluso hasta el siguiente bull market. Bueno, ahora, ¿qué si es un short squeeze? Se podría volver a dar en este momento, que si será un buen candidato para ir en corto, que era una de las grandes preguntas en nuestro Telegram. El gran problema es que todavía el funding rate, que es esa tarifa que se paga cuando vas en corto o en largo, ¿okay? En este momento está todavía en negativo por bastante porcentaje. Entonces vas a tener que pagar una tarifa para mantener tu posición en corto. Pero también esa información nos está diciendo que hay muchos cortos todavía y que seguramente son muy nuevos, son personas que entraron en este momento y que simplemente podrían también, no tienen ese colateral y ese conocimiento y seguramente muchas no utilizan un stop limit y demás para cortar pérdidas, pues será un poco más fácil hacer un rally nuevamente. Entonces sí es un poco riesgoso, que sí tiene probabilidad de volver a estos puntos. En mi opinión no lo creo, no creo que vaya a esos puntos, pero sí podría ser el combustible nuevamente para causar una subida, esos cortos apalancados que hasta ahora conocen esta información, que están muy nuevos en el mercado cripto y que no tienen esa conciencia sobre reducción de riesgos. Entonces,
será esos cortos tardíos los que causen un siguiente short squeeze. Puede ser probable. Entonces, hay muchísimas otras criptomonedas. No vale la pena en esta en específico entrar en este momento que les tenemos esa información, ¿no? La idea de todo esto es que simplemente estamos analizando probabilidades, circunstancias y unas circunstancias que suceden de manera repetitiva en el mercado cripto. Entonces, tengan en cuenta que estos short squeeze, donde está el dinero organizado, lo pueden volver a hacer. Donde la capitalización de mercado es baja, creo que son 500 millones, algo así, pues necesitan menos dinero para poder mover el precio. Si además se reduce esa presión, ese riesgo de venta de estas grandes ballenas, porque están de acuerdo, son los organizadores, pues aún más, porque otros entrarán sabiendo que no van a vender, o ellos también pues simplemente van a estar acumulando otras posiciones en largo, y seguramente en corto cuando ellos empiecen a vender estos suministros, ¿no? O parte de ese suministro. Entonces tengan en cuenta esto, tengan en cuenta también que estos anuncios o estas noticias sí se pueden tradear, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Y la práctica de esta manera de tradear me ha enseñado y nos ha enseñado aquí a las personas que estamos involucradas en de finanzas, realmente que es mejor combinarlo con el análisis de otras criptomonedas que sean parecidas, ¿okay? Que tengan unos tokenomics similares o que al menos tengan una utilidad similar, y además donde se repita esta circunstancia, ¿okay? Bastante similar, que sea simplemente una actualización, una incentivación del ecosistema. Por ejemplo, en este caso lo analizas y pues puedes determinar, analizando, comparando varias veces con varios proyectos y situaciones similares, qué pasa en la gráfica. ¿Por qué? Porque nos está mostrando cuál es el comportamiento humano hacia ese hecho particular varias veces, ¿ok? Entonces ya lo había explicado con por qué yo no creía que Luna después del airdrop iba a ir al alza, ni Luna Classic, porque comparamos varias gráficas, varios eventos donde hay intervención humana, y lo que podemos comparar es cómo se puede o no, con gran rango de probabilidad, ver cuál es ese resultado de comportamiento humano, ¿okay? Entonces, en este momento lo que vemos es que personas se quedan atrapadas en ese punto más alto, que si va a ir a ese punto más alto realmente no lo creo tan probable, que si puede haber otro short squeeze, obviamente es probable. Lo que les digo, el funding rate todavía es alto. También pueden utilizar otras métricas para determinar si llega a ser una subida orgánica, si el protocolo tiene suficiente usabilidad en este momento, y no es así, ¿ok? Entonces los dejo con esto. Déjenme saber en los comentarios, ¿ustedes opinan igual que yo o tienen una opinión diferente? Me encanta leerlos, cuál es su opinión y cuál es su argumento en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Si has encontrado esta información útil, no olvides suscribirte al canal y además destruir esa manita de like para que nosotros creamos más y más contenido. Adiós.